¿Qué tal? Continuamos con el video de bodegón paso a paso. Ya en el video anterior hicimos las mezclas para lo que es esto que está en pantalla. Este va a ser nuestra imagen de referencia para pintar lo que es la base en donde están apoyados nuestros elementos. Eh, es únicamente como referencia, se van a ir dando cuenta que no va a ser igual, o sea, tomé como que ciertas partes de la textura, de las grietas de esta madera que se ve, tomé básicamente únicamente la esquina derecha, lo que es donde está el nudo, y una pequeña sección, o sea, realmente si se fijan, en el dibujo, no está exactamente igual. Entonces no vamos a ir así tal cual como se ve en la imagen. Vamos a tomar nada más ciertos elementos y ciertas texturas. Entonces con eso en mente empezaríamos a pintar. Bueno, comenzamos como siempre de lo más oscuro a lo más claro. Voy a empezar con hacer, ahorita vamos a hacer por partes, como la cámara no va a abarcar todo el espacio, vamos a ir por partes, ¿no? Que aunque no fuera así, de todas maneras lo haría por partes. Primero haría esta parte y luego quizás me baje hasta esta zona de acá, hasta acá, o igual hasta esta grieta, y ya de ahí voy avanzando a la siguiente parte y así sucesivamente. Entonces voy a comenzar, como saben, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces voy a empezar con esta zona de arriba y luego voy bajando. Repito, en la segunda capa ya pueden usar barniceta con un poquito más de si en la primera capa usaron barniceta y le echaron todavía un poquito más de aguarrazo de solvente, en esta fase pueden usar la barniceta de 50-50 como lo usamos normalmente. O si no le pusieron nada de solvente, en esta capa le pueden agregar un poquito más de aceite para hacerla un poquito más grasa, ¿sí? Tampoco exageren, acuérdense, no hay que abusar tampoco. Simplemente que aumente un poquito el nivel de el nivel graso, ¿no? Para esta segunda capa, para seguir respetando con esa regla. Y tampoco ponerle demasiado, ¿no? No es necesario ponerle mucho. Entonces vamos a empezar con... Sí, le voy a agregar un poquito de este negro en justo en la línea, justo en la línea donde pega la pera con la base, justo ahí. Pasamos al siguiente tono, que es el que les estoy marcando, para seguir con la sombra de la... Aquí acuérdense que esta zona no es plana, ¿eh? Es casi como tiene forma esférica, por lo que aquí le está pegando la luz y hay una parte, ¿no? Que está como que abombadita aquí, ¿sí? Es la que provoca que se vea esta sombra que le vamos a hacer aquí, ¿sí? En todo el... Porque aquí incluso también, ¿no? Aquí hay una proyección de sombra, aquí, que creo que no le pusimos cuando hicimos el dibujo, ni tampoco cuando hicimos la primera mancha, no se la pusimos, pero aquí está, ¿sí? Acuérdense, como que un poco redondeada, ¿no? Y no se va hacia, y no se extiende hasta acá atrás, ¿eh? Llega nada más hasta aquí, hasta esta parte de aquí, ¿no? Porque la luz viene más o menos así, en esta inclinación. Entonces,
la luz que pasa por acá, ¿no? O en los bordes que están acá, llegan hasta esta parte de aquí. Entonces ahí le agregamos con esta hasta ahí nada más. ¿Sí? Ahí queda esa. ¿Verdad? Y ya nada más con este tono nada más agregaríamos un poquito quizás en parte de las grietas también, un poco más inclinado hacia hacia el lado izquierdo, perdón. Ok, paso al siguiente. Esto ya nada más lo vamos a aplicar un poquito aquí nada más como que en el borde de la sombra. Probablemente ahorita vaya a meterme todavía con otro tono hacia dentro de la sombra, pero tenemos como para darle que no esté tan oscura. Y seguramente como va a estar un poquito adelgazada la pintura, se va a transparentar un poco el fondo. Eso es lo que tenemos como base. Está bien, esa es parte de la intención. No vamos a cubrir al 100%, vamos a dejar que se transparente un poquito. Con este tono voy a empezar a meterle aquí también. Esta zona no está en la fotografía. Está como que ahí extra, que se me ocurrió que no estuviera tan tan cuadrado ahí en la esquina, ¿no? Que tuviera aquí como que un desgaste. Vamos a taparla toda con este tono. Y al final, y ahorita que vayamos con los tonos más claros, le hacemos la textura ahí de la madera y como si estuviera desgastada. Desgastada o cortada, como que rota, ¿no? Esa esquina. Y con este mismo podemos darle, no tan, ahí se me pasó, no tan marcado. Nada más como casi sin nada de pintura, como nada más para manchar un poquito. Vamos a medio manchar. Como vetas un poquito más más hacia esta dirección. Aquí le vamos a poner un poquito de fondo porque para darle ese corte aquí. ¿Sí? Aquí se me pasó un poquito del otro tono. Ok, y nada más difuminamos un poquito, que se funda ligeramente. Difuminando un poquito la sombra, que se mezcle un poquito. De todas maneras la vamos a meter los otros tonos, así que no importa. Que se manche un poquito. Ahí, que quede como que otro tono como que de fondo. Para darle textura. ¿Sí? Bueno, y aquí como ya, ahora sí que es una zona en donde tenemos más luz que sombras. Las únicas sombras más fuertes van a ser únicamente por las grietas y por la sombra que está proyectando la pera, ¿no? Entonces ya no vamos a tener esas transiciones de los otros tonos oscuros. Vamos a saltarnos directamente a los dos más luminosos, ¿sí? Empezaríamos con este, que es el que estoy marcando. Con este sería únicamente nada más como que
para añadirle un poquito de textura, básicamente nada más. Y a lo mejor como transición, por ejemplo, aquí con la sombra. Y aquí en las grietas, respetando la zona de la sombra. Así nada más. Aquí. Si desvanecen un poquito la sombra de la grieta, no importa, podemos regresar y darle ahí un retoque nada más para, incluso a las mismas sombras, pues se le puede volver a pasar, para así que retocar, ¿no? Si se llega a perder un poquito el tono o si se modifica más que nada el valor, ¿no? Necesitamos que esté más oscuro ahí. Entonces pasaríamos de aquí ya al tono más claro. Ya nomás vamos a darle luz donde necesitamos darle. Ya nada más sería retocar un poquito algunas sombras. Voy a volverle a pasar el más oscuro. No, el más oscuro no. Voy a pasarle el siguiente, ese que estoy marcando. Okay. Ahí y a la sombra proyectada de la pera. Un poquito nomás. Para recuperar un poquito el valor ahí oscuro debajo de la pera. Y nada más pasaríamos con el siguiente tono, nada más para darle aquí, suavizar un poquito, igual y mezclar ligeramente el otro tono claro que está aquí abajito con la sombra, para darle una transición un poco más suave. ¿Sí? Ok. Creo que queda. Yo creo que así está bien, quizás. En dado caso, con el otro tono, claro, darle un poquito aquí en la orillita de la grieta. Un poquito más de detalle, un poquito más de luz. Así. Así, ya está. Ya después veo si le puedo mejorar ahí, porque no me termina de convencer, pero luego veo. Ya en la última capa normalmente hago así esos pequeños detalles, ver qué necesita agregarle o quitarle. Ok, acuérdense que la foto es únicamente una referencia, ¿eh? No la vamos a hacer exactamente igual. Nada más vamos a agarrar como que ciertos elementos, ciertas texturas, ciertas formas, pero no vamos a esforzarnos porque quede exactamente igual. Si se dan cuenta, la parte de arriba no tiene esas grietas, ¿no? Yo se las agregué. Entonces pasaríamos a esta zona de aquí. Ok, entonces nuevamente empezamos con
el tono más más oscuro. Entonces vamos a darle, yo creo que voy a retocar aquí un poquito. Vamos a ponerle un poquito de este tono pegadito ahí, y con este mismo podemos seguir bajando. Es oscuro, pero ya no es tan negro como el otro, ¿no? Este ya es el tono ese violeta oscuro, un violeta oscuro quebrado. Y pasamos al siguiente tono. Con esto ya podemos empezar a meter un poquito más de texturas. Por ejemplo, esas zonas que están en la esquina, ¿no?, de la madera, que tienen como que una especie de textura. Podemos empezar a dar como que que no esté tan cargado, un poquito seco. Tiene mucho. Sécalo un poquito, retírale un poquito de pintura para que puedan como que así, miren, ¿no? Manchar nada más algunas zonas, ¿no? Así nada más. Ahora acuérdense que esta pera, esta zona de aquí, que sí está proyectando un poco de sombra. Ven que esta parte baja, ¿no? Si la luz viene en esta dirección, así, sí vamos a tener proyección de sombra en toda esta parte de aquí. Entonces, si vamos a continuar aquí con un poquito de sombra. Ok, ahora pasamos con el siguiente tono. Este va a ir como que en algunas zonas que sí lo vamos a meter un poquito más. En estas zonas de acá adentro, un poquito como con textura, no cubriendo completamente, que así como que con textura, no, nada más metiendo así con golpecitos, al menos en estas franjas. Ahí. Y en otras zonas un poco más como líneas, ¿no?
Vamos a empezar a sumarle texturas, formas. Ok, yo creo que con eso es suficiente con este tono. Pasamos al siguiente. Acuérdate que estos dos tonos no se los metimos ahí arriba. Estos tonos no están en la parte superior. Este es ligeramente más claro, pero tampoco tanto. Entonces, con este empezamos a abrir algunas zonas. O darle como que algunas texturas en algunas partes. Quizás como acá, acá. Sí, este creo que nada más la vamos a meter como textura. Porque no hay tanta diferencia. Es mínima. Continuamos con el siguiente. Ese sí ya se debería de notar un poquito más. Con ese sí ya vamos a empezar a abrir algunas zonas de luz. Este sí ya no tan transparente, vamos a tratar de cubrir, ¿no? Y terminamos con el más claro. Y este sí también vamos a meterlo de manera que cubra para recuperar zonas claras. Por ejemplo, toda la orilla, toda esta orilla. La otra zona de acá. Okay. Ahí como se le hizo muy suave para que se fundiera un poquito, por eso no está tan claro, pero podemos cargar un poquito con más de pintura del pincel y darle toquecitos para darle más luz en algunas zonas. Ok, creo que con eso está terminada esa parte de ahí. Yo creo que sí. Yo creo que sí está bien. Quizás vamos a
Voy a darle un poquito más aquí oscuro en estas zonas de acá, a darle esa textura que tiene ahí. Lo estoy haciendo con el tono que estoy marcando en pantalla. Ok, yo creo que está bien así. Ok, pasamos con la siguiente zona. Nuevamente empezamos con los más oscuros, o sea, con el más oscuro. Y de arriba hacia abajo vamos a hacer toda esta zona desde esta línea hasta esta línea, incluyendo la parte de arriba, ¿sí? Entonces eso incluye la zona aquí en donde se apoya la daga, donde está clavada, ¿sí? Esa obviamente es una grieta, entonces queda bastante oscura. También vamos a darle a esta parte de aquí oscuro, que es la que está más pegada, donde está apoyada la pea, hasta aquí nada más, porque aquí ya se despega, ¿sí? Como es redondo, ya esta zona de acá, de la esquina de acá, esta parte ya no toca la madera, llega hasta aquí, ¿sí? Piensen en eso cada vez, se piensen en las formas. Y hasta esta parte de acá. Y aquí también un poco, ¿no? Porque también está como que pegado, pero nada más como que hasta esta parte de aquí, no se vayan hasta esta zona de acá, nada más hasta ahí. Podemos, por ejemplo, retocar un poquito la grieta esta de acá. Entonces ahorita vamos a seguir con el siguiente tono, ¿sí? Voy a empezar a acelerarle porque si no se va a hacer demasiado largo el video. De por sí ya está bastante largo, la verdad creo que va a ser casi más como de 1 hora aproximadamente. Entonces vamos a empezar a acelerarle. Vamos a aplicar lo mismo, ahora sí que lo mismo que hicimos en la otra sección, en la que está aquí al lado, aquí y acá también. O sea, va a ser igual. Vamos a empezar con los más oscuros, vamos a empezar a meterle detalles en donde veamos o en donde queramos. Realmente es un poco libre. Vamos a basarnos un poco en la imagen de referencia, pero no totalmente. Vamos a hacerlo así que yo, al menos yo, conforme como voy sintiendo, ¿no? O como me vaya gustando. Entonces, empiezo. Ok, y ahí terminamos con ese tono. Si se dan cuenta, nada más di algunas líneas, en algunas, en donde siento yo que va a tener algunas grietas, por ejemplo aquí, y en el costado de algunas de las partes más oscuras únicamente, ¿no? Y ahora con el siguiente tono vamos a darle todos esos detalles como le dimos en la otra sección. Vamos a manchar con el pincel no tan cargado, nada más que meter así, miren, ¿no? Manchas en algunas secciones. Por ejemplo, ahí como en la imagen de referencia, ¿no? Que tienes una zona que es como una especie de, tiene aquí unas vetas que vienen así.
¿sí? Así le vamos a dar así con este manchado así casi transparente en todas esas zonas. Y listo. Eh, Así como se había comentado, ¿no? Así muy suave. Y difuminé, por ejemplo, al final aquí un poquito la sombra y le agregué ese tono también en esta parte acá, que todavía tenemos sombra proyectada de la pera en esa parte de ahí. Y ahora pasaríamos al siguiente tono. Con este igual también vamos a darle en zonas, sigue siendo un tono sombra, entonces va a estar en algunas partes como por ejemplo en estas partes de aquí, pero aquí sí vamos a meterlo como que con textura, un poco de textura así en algunas partes de aquí y en varias zonas de acá y supongo que también por acá. Y yo creo que así ya está bien. Con ese tono. Aquí arriba no le puse. De ahí creo que acá arriba nada más va a ser como acá, que nada más le metí los más oscuros y de ahí me brinca los últimos dos claros. Ay, perdón, no se ve. Sí, en la parte de acá, en la parte de acá arriba. Entonces por eso no le he metido ahí arriba. Va a ser hasta los últimos tonos. Entonces seguimos en la parte de abajo con el siguiente tono. ¿Sí? Vamos a meterlo ya en algunas zonas un poco más claras. Para empezar a darle un poquito de transición. No me voy a meter en esta parte de acá adentro porque está muy oscuro todavía. Entonces se taparía. Y ya vamos a meterle directamente los últimos dos. Y nada más va a ser como que un pequeño detalle en algunas zonas como para darle empezar ya a darle esos tonos cálidos. ¿Sí? Ok, con eso queda este tono. Dije nomás unos detallitos, ¿no? En algunas partes, nada más como para darle esa temperatura. Y seguimos ya con uno de los más claros. Este sí lo vamos a meter, por ejemplo, aquí en esta parte de aquí arriba. Con este vamos a difuminar un poquito esa sombra. Ahí. Seguramente ahorita le voy a dar otro toque con este tono oscuro para recuperar un poquito el valor, porque al momento de meter ese tono ahí y meterme un poquito hacia adentro para difuminar, este lo aclaré de más, pues no no debió ser así, no debí de haberme metido tanto. Y ya nada más sería meter en estas zonas de acá. Y con eso concluimos con este tono. Y ahorita nada más le voy a meter el siguiente tono encima, sacar algunas luces con el tono más claro. Con vamos a empezar a sacar algunas luces, por ejemplo aquí arriba, en estas zonas de aquí, en todo el bordecito de la mesa, del Digo, aquí ahorita vamos a difuminarlo un poquito con el tono más oscuro para recuperar algunos tonos oscuros en esa parte de ahí.
¿sí? Y aquí nada más sería su cuestión de sacar unas luces en algunas zonas, ¿no? Como por ejemplo ahí. Ahorita voy a empezar a darle a todo lo demás. Como ven, con este tono nada más es cuestión de meter sacar algunas luces, y a la vez pues con esas luces le vas agregando detalles, ¿no? Vas agregándole líneas, ¿no? Texturas, para que quede más o menos de esta manera. Yo creo que sí se ve ya bien con ese tono. Voy a agarrar un poco del más oscuro para detallar algunas sombras, como lo es esta parte de acá, ¿no? Pues hay que recuperar un poquito del valor, ¿no? Oscuro, algunas partes que pudieron haberse manchado al momento de, de darle con los otros tonos más claros, por ejemplo aquí. Pero aquí ya le meto como que con textura. Un poquito. Como ya le habíamos hecho en la otra parte. Y creo que ya con eso... A ver, aquí está esta parte de aquí. Ya. Okay. Ya con eso queda terminada esta sección. Y ya hicimos todo este pedacito de aquí. ¿Sí? Y ahorita vamos a terminar con este otro de acá. Con este otro de acá. Ok, continuamos con esta otra zona. Nuevamente empezamos con el tono más oscuro, ¿sí? Con el negro. Dándole en todas las partes que necesiten más sombra, ¿no? Que vendría siendo pues prácticamente nada más no, y no tanto. Básicamente nada más sería en esta parte de acá, que sería esta grieta de acá. Tiene aquí un hoyo, por eso tan oscuro, ¿no? Y nada más como que en el centro no la vamos a meter tan adentro, tan hacia los lados, porque ahí va a ir ya otro tono, el siguiente tono oscuro. Vamos a añadirle un poquito, porque no le puse más, nada más le puse esas. En la foto de referencia hay más zonas que pues bueno, se las voy a agregar, al menos un poco, o algo similar ahí. Y también aquí, ¿no? Estas líneas, estas grietas que vienen en esta parte de acá. Ahí y vamos a marcarle casi todas las grietas estas que están aquí. Ya estas otras que están aquí, esas no no necesitan ser tan oscuras. Eso ya lo vamos a hacer con los otros, con los demás tonos. Y con ese tono ya es suficiente. Pasamos al siguiente tono. Y creo que ahora sí le vamos a dar aquí, esta parte de aquí.
sería esta parte de acá. Y bueno, ahorita vamos a empezar a darle en todas las partes en las que sienta que lleva ese tono. Un poco aquí también en esta sombra de acá de la daga. Aunque ahorita la vayamos a adelgazar un poquito con los demás tonos. Y vamos a difuminarlo al final. ¿Sí? En esta parte de acá, porque esa ya es muy, muy lejana, ¿no? Es, si la luz viene así, que está proyectando de la sombra de acá arriba hacia acá abajo, ya esta zona de aquí ya casi no va a estar tan fuerte. Entonces vamos a difuminarlo un poquito ahí arribita. Y acá pues nada más le metí un poquito de detalle, ¿no? En algunas secciones, algunas otras grietas y algunas líneas que sentía yo que iban con ese tono, ¿sí? De ahí pasamos al otro, ese igual, como ya lo habíamos hecho. En las otras partes vamos a meterlo de una manera más así como un manchado, como para dar marcar como que una zona de fondo para los otros, para esas vetas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, bueno, acá también una sombra, ¿no? O algunas sombras como esta parte de acá, por ejemplo, como la misma sombra de acá de la daga, como que a los costados. Y lo del manchado pues vendría siendo prácticamente, por ejemplo, eh, para estas zonas acá de los huequitos estos de acá, aquí, estas zonas de acá, para darle, por ejemplo, aquí sí ya sería con menos pintura en todas estas zonas. Aquí nomás darle ese manchado como ya les había comentado, para darle esa textura en algunas zonas. Ok, con este tono es suficiente. Aquí nada más le di unos detallitos ahí, unas manchitas para darle un poquito de textura en la parte superior. Acuérdense que ya van a ir los últimos, los dos tonos más claros nada más. Entonces a partir de aquí vamos a empezar a darle únicamente a esta zona de acá. Ya con los tonos que son un poquito más, más cálidos. Igual, no vamos a tratar de tocar con este tono las partes más claras, únicamente vamos a reforzar un poquito, darle ese tono un poquito cálido en algunas de las partes, por ejemplo, que ya le había dado con el otro tono. Aquí, los bordes a lo mejor, estas zonas de acá, reforzar un poquito algunas de las sombras o de esas zonas. Ven que les comentaba que a lo mejor a este tono le ponía un tono un poquito de carmín para calentarlo un poquito más, porque sentí yo que en algunas zonas eran más rojizas. Bueno, no me pareció necesario. Este ya tiene ya es lo suficientemente cálido como para pasar por ese tono. Entonces, no vi necesario meterle más carmín. Ya así como está, ya me parece bien. Ok, y nada más quizás en esta parte de acá. Y ya, ok. Ya pasaríamos de ahí con el otro tono. Nuevamente también nada más va a ser en esas zonas oscuras, pero ya como que más a manera de textura.
Igual meterme también un poquito en algunas partes claras que no necesitan ser tan claras, como por ejemplo aquí, acá, ¿no? Y algunas zonas y otras, y en otras quizás como que un poquito más de, con un poco más de textura. Ok, ok, me parece suficiente con eso. Ya vamos a pasar a los siguientes, a los últimos dos. Creo que estaba usando el mismo pincel. Ok, ya este siguiente ya va a ser, aquí sí ya nos vamos a meter ya algunas zonas claras, como son estos bordes de acá. Vamos a tratar de cubrir y a la vez meter, vamos a añadir textura también con este tono, un poquito, en algunas partes. Ok, terminamos con ese, nada más voy a darle un poquito en las zonas de acá arriba, difuminarlo como les comenté, aquí, un poquito, en la parte de acá arriba, y en los costados de la sombra. Ahorita igual de manera le voy a meter el otro tono más claro, así que se va a difuminar un poquito más. Y pues nada más quizás meterle a manera de un poquito de textura en algunas partes. Acá arriba. No necesita tanto. Ok, y terminamos con el más claro. Y aquí, igual que con las otras partes, vamos a sacar, ¿no?, todas las luces, todas las zonas más iluminadas. Ya sabemos, ¿no?, los bordes, todos estos bordes. Y acá. Y aquí ya se trata de meter un poquito más pastoso, ¿no?, más gruesa la pintura. Más grueso para que cubra, ¿sí? Y aquí vamos a difuminar un poquito, vamos a meternos un poquito hacia adentro de la sombra, nada más un poquitito, para difuminar hacia atrás, difuminar un poquito para que no esté tan oscura en esta parte de acá atrás, ¿sí? Porque no tendría por qué estar tan oscura esa zona. Y aquí nada más el borde de la, ahí. Yo creo que así está bien esa parte de ahí. Y nada más continuamos con la parte de abajo. Y aquí sí vamos a empezar a sacar todas las partes que necesiten luz. Por ejemplo, aquí podemos sacar algunos detalles. Y todo este borde lo podemos levantar. Así. Y en todas las partes en las que queramos meterle luz. Ya empezamos a meterle textura también. ¿Sí? Las partes de ahí. Vamos a levantar, por ejemplo, aquí esta zona de acá de la grieta. Ahí, como si le estuviera levantado y
estuviera pegando un poquito de luz. Ahí, ¿ven? Así. Y podemos empezar a darle. Acuérdense, no apoyen mucho estas líneas, ¿sí? Se hacen sin apoyar el pincel casi. Nada más estoy rozando la pura puntita del pincel en la superficie. O sea, es casi nada lo que está tocando. Vamos dando detalles. Aquí, por ejemplo, este sí llegaba hasta acá y vamos a tener luz en toda esta orilla, está ahí más o menos, nada más. Y en toda esta de acá también. Acá. Donde necesite que esté bastante intensa, ¿no? Que esté bastante marcada la luz. Esa zona clara le meto con el pincel bastante cargado de pintura para que quede bastante gruesa y cubra completamente la zona. Si necesito que nada más sea como que esté difuminado, ¿no? Que esté muy suavecita la luz, le hago más suave y difumino un poquito. O sea, mezclo un poquito con lo que ya tiene abajo para darle ese efecto. Y aquí nada más terminamos con esta zona de acá. Y creo que con eso es suficiente. Yo creo que con eso ya está. Y bueno, con esto concluimos el video de hoy. Así es como quedaría ya esa última capa. Todavía falta lo que es lo que es la daga y lo que es la parte interna de la pera. Eso ya lo veríamos en la siguiente sesión. Voy a tratar, espero que dé tiempo de que se puedan cubrir esas dos en el siguiente video. Voy a tratar de acelerar un poquito más. Si no se están haciendo demasiado largos, ven, está aproximadamente va a quedar como unos 55 minutos. Es pues si llega a ser un poco, probablemente un poco pesado. Como les dije, les recomiendo que lo vean mientras lo van haciendo para que sea más ameno, para que se les haga un poquito más rápido y van pausando conforme van avanzando, ¿no? Y así poco a poco le pueden ir dando para que no sea tan pesado. Entonces sería todo por ahorita. Nos vemos en el siguiente video.